Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Caputo, soy el docente a cargo de la Comisión de Prácticos de los días martes y como saben, conmigo vamos a trabajar en conjunto en estas clases grabadas, aquí las próximas dos clases, aquí de Maupassant, ¿sí? La obra que hemos catalogado un poco en el programa como la obra fantástica de Guy de Maupassant, la narrativa fantástica de Guy de Maupassant. Se va a dar un fenómeno un poco extraño en el cuatrimestre y es que, bueno, ustedes saben que van viendo a un mismo autor tanto en teóricos como en prácticos casi simultáneamente y en realidad esta clase grabada es el primer paso que se da en la producción de Guy de Maupassant. Habitualmente ustedes tienen primero un teórico acerca del autor que se va a trabajar en esas semanas y luego trabajamos en las comisiones prácticas con el mismo autor, con otros textos acá, bueno, por los feriados y demás. Guy de Maupassant es el primer encuentro que tenemos con él en estas clases. Y un poco lo que obedecía a la repartición que hicimos entre teóricos y prácticos, tenía que ver con ofrecer una mirada de Maupassant de conjunto, ¿no? En teóricos ustedes van a ver con el profesor Romero un bola de cebo, un cuento, un relato, una nouvelle, muchas maneras de pensarlo según la extensión y las características de ese texto. Es decir, una obra, un texto que uno podría pensar vinculado claramente a la poética del realismo y del naturalismo. Esto lo van a ver ustedes con el profesor Romero en detalle en teóricos. Entonces la idea en prácticos era trabajar con lo que habitualmente se conoce como la zona fantástica de la producción narrativa de Maupassant, para ofrecer justamente un balance y una mirada, una perspectiva de conjunto, ¿no? de su literatura. Eh, un poco lo que vamos a hacer el día de hoy es, bueno, pensar justamente en torno a esta cuestión de lo fantástico. Yo voy a proponer algunos modos de acercamiento a esto, pero me gustaría que un poco como, no sé si conclusión, no sé si vamos a concluir algo, pero como motivo de reflexión y de pensamiento para las próximas clases también, la idea es poner en cuestión un poco esta separación tajante entre una escritura de deriva realista, naturalista, y una escritura fantástica que se opondría a la primera. Ese creo yo que sería un poco el norte que nos tiene que orientar el día de hoy y esperemos lograrlo. Mm, yo les voy a proponer tres campos para acercarnos a esta producción. Voy a compartir con ustedes unas diapositivas que no son la gran cosa, pero que reemplazan un poco lo que yo escribiría en el pizarrón si fuera una clase presencial. Les voy a proponer tres maneras de acercarnos, y ahora les voy a comentar cuáles son, pero me voy a centrar fundamentalmente en una de ellas, ¿sí? Que será la última, y es donde quiero concentrar la atención de esta clase. Eh, en el campus tienen además distribuidas las lecturas. Saben que nosotros nos vamos a focalizar fundamentalmente en uno de los cuentos o relatos de Maupassant que se llama El Horla, Le Horla. ¿Sí? Eso será a partir de la clase que viene. Hoy, la idea de la clase de hoy es eh, de nuevo, trabajar acerca de la concepción maupassanttiana de lo fantástico y recorrer, no en la clase sincrónica, pero algo que pueden hacer ustedes en sus casas o incluso en los encuentros sincrónicos con sus docentes, eh, seguir pensando los problemas que vamos a plantear o vamos a distribuir el día de hoy en algunos cuentos concretos. ¿Sí? Los cuentos de Maupassant son por lo general muy breves y van a encontrar constancias, similitudes que hacen que uno, bueno, quiera estar siempre leyendo algún cuento nuevo, ¿no? Entonces, digamos, yo puse una lista de lecturas para la clase de hoy, unas crónicas de Maupassant, que es en lo que yo me voy a centrar fundamentalmente hoy, y unos relatos. Por supuesto, los relatos no los vamos a ver todos, sino que la idea será que ustedes en todo caso focalicen en alguno de ellos en las comisiones prácticas o en sus casas o en las reflexiones que hagan individualmente. ¿Sí? Entonces, querría empezar compartiendo con ustedes una diapositiva, ¿sí? Aguarden, aguárdenme, la tecnología no es mi fuerte, pero bueno, que de alguna manera nos puede orientar acerca de lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Sí? Yo voy a proponerles pensar la obra de Maupassant, la obra fantástica de Maupassant,
A partir de tres contextos, ¿sí? O tres marcos, como los llamé allí, y me voy a focalizar fundamentalmente en el último de ellos. Estos tres marcos o contextos a partir de los cuales creo que podemos pensar la obra narrativa de fantástica de Maupassant serían los siguientes. Un primer marco o contexto teórico, ¿sí? Donde el problema a pensar, el problema sobre el cual reflexionar sería la cuestión de lo fantástico como género o modo de lo literario como práctica cultural humana, digamos, es decir, enfoque bien claramente de teoría literaria. Un segundo marco, contexto que tiene que ver con la historia literaria, y allí el problema sería cómo plantear los linajes o las genealogías literarias fantásticas en las cuales Maupassant se inscribe. Y el tercer marco contexto sería el de la aparición de estos relatos que vamos a trabajar, de estos relatos y estas crónicas. ¿Dónde, en qué contexto, en qué momento, en qué lugar aparecen y qué significación, qué interpretación, qué lectura podemos hacer a partir de esos contextos de aparición? Lo que llamo ahí la cuestión de los medios, ¿no? Medio en el sentido de, casi diríamos, de ambiente. Y vamos a ver que estos contextos de aparición los vamos a entender de dos maneras. En primer lugar, el contexto bien concreto de aparición, dónde fueron publicados estos relatos y estas crónicas, y ya les adelanto lo que va a ser un elemento muy importante, fueron publicados originalmente en publicaciones periódicas, por lo menos los que vamos a ver nosotros, ¿sí? Y luego, contexto en un sentido un poco más amplio, en el sentido de contexto cultural, político, social, económico, etcétera, etcétera, etcétera. Estos serían los tres contextos. Yo me voy a centrar fundamentalmente el día de hoy en el último de ellos, ¿sí? Y voy a hacer un muy breve repaso, porque no tenemos demasiado tiempo, en los primeros dos. Los primeros dos simplemente quiero enumerarlos, enunciarlos. Ustedes tienen bibliografía para abordar la cuestión de una manera un poco más completa si así les interesa, pero a priori yo, insisto, me voy a centrar en el último de ellos, para poder luego reflexionar acerca de la propia concepción de Maupassant de lo fantástico, que es lo que me interesa trabajar el día de hoy. Es decir, ¿qué tiene Maupassant para decir, Maupassant mismo, para decir acerca de la cuestión de lo fantástico? ¿Sí? Entonces, para plantear el primero de esos marcos, ¿sí? La cuestión de lo fantástico como un problema de la teoría, ustedes tienen allí indicados en el campus una serie de lecturas, y está colgada esa bibliografía que ustedes pueden consultar y revisar. Fue una selección que hice para pensar el problema, una selección que ustedes podrían claramente cuestionar por ser demasiado clásica y un poco, si hasta quieren, de modé, ¿no? Eh, pero bueno, son nombres que inevitablemente aparecen cuando uno tiene que reflexionar acerca del problema de lo fantástico, si bien es cierto que hay una bibliografía más actualizada y seguramente ustedes podrán proponer nombres diferentes para pensar esto, estos son nombres que de alguna manera son ineludibles al momento de pensar. Y bueno, es un recorte muy brutal, si ustedes quieren, y bueno, un poco este, digamos, obedece a un capricho, ¿no? De alguna manera. Podríamos haber puesto otros nombres. Seleccioné estos, Todorov, Bézier y Jackson, ¿sí? Los tres textos están subidos al campus, yo simplemente voy a hacer un repaso, es muy probable que ustedes hayan visto eh, a estos, a Todorov y a Bézier y Jackson, que son mujeres, a estos autores y autoras, en alguna otra materia, entonces no me voy a detener mucho en esta cuestión. Eh, Voy a comenzar este repaso, bueno, trayendo a consideración el famoso texto de Todorov, Introducción a la literatura fantástica, que es de 1970, ¿no? Donde allí Todorov va a pensar lo fantástico como un género, ¿sí? Y va a distribuir, va a pensar, va a establecer tres categorías: las categorías de lo maravilloso, la categoría de lo insólito y la categoría de lo fantástico. Y esas categorías van a estar determinadas por un modo de comprender lo sobrenatural, lo extraño, lo sorprendente que aparezca en el relato que se está considerando. Eh, es decir, si lo sobrenatural, dice Todorov, que aparece en un relato, si aquello extraño que aparece en un texto, en un relato, al final de ese texto se explica de una manera
racional, si podemos darle una explicación racional, lógica, concreta a lo que ha ocurrido en ese texto, en ese relato, estaremos, dice Todorov, en el marco de lo insólito, es decir, aquello que es raro, pero en definitiva explicable. Sí, dice Todorov, lo sobrenatural, lo extraño, permanece inexplicado al final del relato, ¿sí? Si los detalles irracionales no son clarificados por algún tipo de operación lógica, sino que permanecen, forman parte del universo del relato, estaremos en el orden de lo maravilloso. Los cuentos de hadas, por ejemplo, los clásicos cuentos de hadas serían un ejemplo de esto. Y lo que le interesa definir, si no podemos decidirnos entre una explicación de corte racional o una explicación de corte irracional y lógica, si permanecemos en la duda, si permanecemos en la confusión con respecto a cómo categorizar ese evento extraño, estaremos en el orden de lo fantástico, dice Todorov. Ese será el indicio que nos permitirá pensar que estamos en el orden de lo fantástico. ¿Sí? Es decir, en el límite, digamos, entre lo insólito y lo maravilloso. Esta es una definición muy clásica que ustedes seguramente ya habrán visto en alguna otra materia. Si no la han visto, tienen el texto de Todorov para consultar en el campus. Me interesa de esto pensar bueno, primero la idea de la duda, ¿no? La idea de la vacilación como un elemento característico de lo fantástico, pero también la idea, el gesto de Todorov de pensar lo fantástico como un género, ¿sí? Como un género, porque vamos a ver que el resto de las opciones que tenemos para pensar desde el punto de vista de la teoría van a pensar lo fantástico más bien como una modalidad, como un modo, y no como un género. A Todorov le preocupa determinar un género, ¿sí? Y bueno, por supuesto, Todorov desarrolla esta teoría con cantidad de ejemplos. Maupassant es un ejemplo, es un autor fundamental al cual Todorov recurre para pensar estos elementos, y sobre todo lo fantástico. El Horla cumple un papel muy destacado en ese texto. Pero digamos que ha sido bastante contestada esta teoría porque de alguna manera ha sido un poco reduccionista, o ha sido considerada un poco reduccionista en el sentido de una clasificación demasiado estricta y que muchas veces resulta difícil de aplicar a los textos concretos. Interesante dato es que hacia el final del libro, al final de ese ensayo, Todorov de alguna manera vaticina, estamos en 1970, por supuesto, han pasado 50 años, algo así como la desaparición futura de la literatura fantástica. Fundamentalmente, dice Todorov, por la irrupción del psicoanálisis como disciplina, ¿no? Es decir, el psicoanálisis va a agotar todas las instancias en las cuales puede pensarse la duda o la vacilación como propiedad de lo fantástico, y entonces en algún momento dejaremos de tener literatura fantástica, dice Todorov. Este ha sido uno de los vaticinios que más justamente han generado los reproches de otros teóricos de la literatura fantástica. Pero avanzo un poco más. Me voy a Bessières, Irene Bessières. En 1974 publica un ensayo llamado El relato fantástico, Le récit fantastique, ¿no? Donde allí lo fantástico aparece no como género, es decir, como género establecido entre otros, sino como un modo que puede recorrer diferentes géneros, que puede atravesarlos y que puede tener diferentes intensidades, por decirlo de alguna manera. Lo interesante de Bessières, yo creo que el texto de Bessières es el que más me interesa que lean para pensar a Maupassant. Lo interesante de Bessières es que piensa lo fantástico desde un punto de vista relacional. Es decir, no se puede pensar para Bessières lo fantástico por fuera de un determinado contexto sociocultural determinado. Es decir, lo fantástico va a aparecer como una contradicción, ¿sí? Va a aparecer como una contestación, como una réplica, dice Bessières, al orden de lo real y al orden de lo racional, al orden de lo constituido. Es decir, va a poner en escena un combate, un conflicto entre lo real y lo irreal, lo racional y lo irracional, lo natural y lo sobrenatural. Y en este sentido, dice Bessières, lo fantástico es una narrativa de la contradicción, no de la duda, ¿sí? No de la duda, sino de la contradicción. E implica, esto también me interesa mucho, un cuestionamiento cultural fuerte. Lo fantástico cuestiona la cultura
del momento en el que surge, ¿sí? Por eso Bessier la cataloga como una especie de contraforma, ¿no? Es decir, aquello que de alguna manera está funcionando como una subversión, ¿sí? De los modos de la lógica, de lo racional, de lo natural, etcétera, etcétera. Es decir, lo fantástico como modo. Otro texto importante en este jalonamiento, digamos, de textos acerca de lo fantástico es el titulado Fantasy de Rosemary Jackson, también tiene Subido al Campus de 1981, y que también piensa lo fantástico más como una modalidad antes que como un género. Allí, Jackson, recuperando algunas postulaciones de Bessier, piensa lo fantástico como una dimensión más bien de la transgresión, ¿sí? No tanto de la duda, sino de la transgresión, de la ruptura. Piensa, estableciendo para su teoría en un marco sociológico y psicoanalítico, es decir, cruza esos dos campos del saber, y quizás lo más interesante y lo que más nos puede servir a nosotros para pensar la narrativa fantástica, entre comillas, de Maupassant, quizás lo más interesante sea esta idea de lo fantástico como una forma narrativa del inconsciente. Para Jackson, precisamente a partir de una postura psicoanalítica, lo fantástico aparece como la manera narrativa que se da el inconsciente. Y en este sentido, también un poco retomando una idea agonística de Bessier, ¿no? Es decir, lo fantástico como un combate, como un choque, lo fantástico pondría en escena el cruce, el conflicto entre una cultura, ¿sí? Dominada por las categorías de lo real, lo normal, lo plausible, etcétera, etcétera, versus lo inconsciente, ¿no? Es decir, aquello que está subvirtiendo ese normal de la cultura. Bien, esto como enfoque mínimo y rápido de la cuestión de la teoría, ¿sí? Otro marco, otro campo a partir de lo cual podríamos pensar lo fantástico en Todorov es pensar desde el punto de vista de los linajes o las tradiciones o las genealogías, ¿no? Es decir, Maupassant escribe relatos fantásticos y por supuesto tiene en su cabeza toda una tradición, ¿sí? Ha leído toda una genealogía de escritores que han impactado, que han actuado en el orden de lo fantástico, que han incidido en la esfera de la literatura fantástica. En este sentido, no nos podemos detener mucho en esto, porque, bueno, sería motivo de otro programa, digamos, pero me interesaba que, aunque sea marcar este linaje, esta línea, es decir, tirar algunos nombres, como ven la clase de hoy va a ser un gran despliegue de cosas, una sopa que luego iremos recuperando con los futuros desarrollos. Me interesaba tirar algunos nombres en los cuales uno podría, a partir de los cuales uno podría pensar a Maupassant. Nosotros tenemos, evidentemente, hay una tradición francesa del relato fantástico, ¿sí? Esa tradición francesa reconoce algunos nombres, probablemente algunos de ustedes, algunos de estos ustedes conozcan. Cassot, por ejemplo, en el siglo XVIII, hasta fines del siglo XVIII, autor de un importante texto, una obra llamada El Diablo Enamorado, importantísimo texto del siglo XVIII francés. Charles Nodier, por ejemplo, dentro de la generación de los primeros románticos franceses. Balzac también, ese Balzac que solemos asociar muy rápidamente a un realismo casi de corte sociológico o documental. Bueno, Balzac también como un importante eslabón en esta cadena de escritores de lo fantástico. Nerval, importantísimo autor, Gerard de Nerval, fundamental para Maupassant y, por ejemplo, para Proust también. Gautier, Théophile Gautier, un nombre que ha aparecido en algunos de los teóricos en relación con la poesía de Rimbaud, por ejemplo. Gautier también un importantísimo autor de relatos fantásticos hacia la década del 30, del 40 del siglo XIX. Villard de l'Isle-Adam, ¿sí? Hacia la década del 60, del 70, como un eslabón entre Gautier y la literatura simbolista que se desarrollará fuertemente a partir de la década del 80. Es decir, todo un campo, digamos, de escritores de lo fantástico, específicamente en Francia, en el cual uno tendría que meter como en una especie de rompecabezas a Maupassant, ¿no? ¿Qué sería importante de pensar, si tuviéramos tiempo, acerca de estos linajes o estas genealogías? Bueno, podríamos pensar que
lo fantástico, si tomáramos esta cadena, lo fantástico en cada uno de estos nombres ocupa una función específica, tanto al interior del campo literario, específicamente hablando. Es decir, por ejemplo, cuando Nodier escribe el fantástico, cuando se escribe en el género fantástico, tiene una significación en el momento específico en el que lo hace, y cuando lo hace Nerval tiene otra. Entonces, una incidencia en el campo literario concreto, pero también, ¿sí?, estos eslabones, esta cadena nos permitiría pensar las transformaciones, las derivas de lo fantástico en el campo cultural ampliado, ¿no?, y en el campo incluso político. ¿Qué implica, por ejemplo, escribir El diablo enamorado para Casot a fines del siglo XVIII con las tradiciones de la Ilustración y del Iluminismo? ¿Y qué implica, por ejemplo, para Balzac escribir relatos que se inscriben en el orden de lo fantástico en el contexto político de la Restauración, por ejemplo, ¿no? Es decir, habría que pensar estos linajes en esos dos campos, ¿no? El campo desde lo específicamente literario, cómo se configura lo fantástico en cada uno de esos campos, si quieren incluso desde el punto de vista de lo formal, y por otro lado, qué tipo de significación social, política, cultural tiene lo fantástico en cada contexto histórico dado, ¿no? Y así como reconocemos una tradición francesa en la cual Maupassant se inscribe, también hay una tradición alemana muy fuerte que Maupassant reconoce, menciona y que ha leído, ¿sí?, que es la tradición del cuento romántico fantástico, fundamentalmente de E.T.A. Hoffmann, ¿no?, una influencia fundamental para la literatura francesa de la primera mitad del siglo XIX. Nodier, Balzac, Nerval, bueno, todos ellos, ¿no?, leen fuertemente a Hoffmann, lo imitan, lo copian, copian entre comillas, ¿no?, toman elementos, reelaboran. Es realmente una influencia sumamente importante para pensar esto. Y además, importantísimo nombre también, la tradición norteamericana del cuento fantástico. Poe, ¿sí?, otro nombre que aparece una y otra vez en los escritos de Maupassant. Poe, que además tiene una importancia capital para la literatura y la poesía francesa de la segunda mitad del siglo XIX, traducido vía Baudelaire, ¿no? Es decir, no podemos pensar en literatura francesa de la década del 50, del 60, del 70 sin la influencia de Poe y sin la influencia del fantástico de Poe. El tercer marco, el tercer, el tercer campo, digamos, a partir del cual podemos pensar lo fantástico en Maupassant, tiene que ver con lo que propuse llamar, podríamos llamarlo de otro modo, la cuestión de los medios, ¿no?, los medios de aparición, los contextos de aparición. Y acá sí me voy a detener mucho más. No solamente voy a nombrar o tirar nombres un poco a tontas y a locas, sino que quiero pensar con ustedes este problema, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nosotros hoy reconocemos como narrativa fantástica de Maupassant, lo que aparece publicado habitualmente en las ediciones como narrativa fantástica de Maupassant, por lo general aparece en libros como este, no sé si se llega a ver, es un libro en francés, no es una muy buena edición, pero es una de las que tengo, que recopilan, ¿no?, la producción fantástica de Maupassant. Es un gesto editorial muy habitual, ¿no? Es decir, por un lado, los editores toman toda la producción maupassantiana realista, los cuentos realistas, las novelas, y las publican en un volumen, y acompañan ese gesto editorial publicando en otro volumen, recopilando, compilando los cuentos de carácter fantástico. Y esto plantea un problema, porque en realidad los cuentos no aparecieron publicados así originalmente. Muchos de ellos, casi todos, son pocos los que no, fueron en realidad publicados en prensa periódica. ¿Sí? Fueron publicados en prensa periódica. En diarios como Gil Blas, como Le Gaulois, como Le Figaro, que todavía existe el día de hoy. Es decir, aparecen en el contexto de las publicaciones periódicas del último tercio del siglo XIX, y esto es importante porque implica, por un lado, un efecto de lectura específico, ¿sí? Es decir,
el cuento se recibe en un marco, en un espacio, que es el espacio de la página del diario. Ahora les voy a mostrar una imagen de esto, que produce un efecto de lectura determinado. Es decir, aparece el relato junto a noticias de política, junto a noticias de economía, junto a noticias de sociedad, junto a noticias de lo que los franceses llaman faits divers, es decir, como hechos variados, hechos menudos, ¿no? Casi que prensa amarilla, podríamos decir. Entonces, claro, cuando uno lee ese cuento en ese contexto, el efecto que produce es diferente. Y por supuesto, Maupassant no distinguía en ese marco entre cuento fantástico y cuento realista, por decirlo de algún modo. Un día aparecía un cuento fantástico y al otro día aparecía un cuento realista, por ejemplo. Y además, Maupassant también colaboraba en esas publicaciones periódicas escribiendo crónicas, ¿no? Y esto es relevante, porque muchas veces notamos en estos cuentos una suerte casi de interferencia genérica. Ustedes pueden notar eso en el corpus de cuentos que les propuse para leer en esta unidad, ¿sí? Ahora les voy a comentar un poco más en detalle esto, pero por ejemplo, uno de los cuentos que se intitula El miedo, que tienen para leer, hay dos versiones, o dos textos que llevan el mismo título, esa fue una picardía que cometí. Hay un cuento que se llama El miedo, que es de 1882, y hay otro con el mismo título, El miedo, publicado en 1884. La idea es que lean ambos y traten de ver qué similitudes y diferencias hay entre ambos textos, pero la versión de 1884 es también una crónica, es decir, es una especie de crónica que incluye un relato fantástico. Y nuevo rulo, nuevo giro que podemos dar en relación con esto. Cuando esos cuentos salen de la publicación periódica y se publican en volumen, porque Maupassant los publica durante su vida en volumen, en realidad Maupassant tampoco distingue entre textos realistas y textos fantásticos. Las compilaciones, los volúmenes que organiza el propio Maupassant en vida, mezclan ambos órdenes. Es decir, tenemos cuentos realistas y de repente aparece un cuento fantástico. Y esto apunta a lo que creo, espero llegue a ser la conclusión de la clase de hoy, en el sentido de una contaminación entre lo fantástico y lo realista, naturalista en Maupassant, en una suerte de indistinción entre ambos órdenes. La aparición, además, en publicaciones periódicas, implica todo un proceso de versiones y de reescrituras. Es decir, Maupassant varias veces publica el mismo relato en diferentes publicaciones periódicas con variaciones de días, ¿sí? Introduce modificaciones, lo hace por supuesto para ganar dinero, porque cobra por la publicación de ese texto, introduce variaciones, reescribe, y esto va a determinar un efecto que ustedes seguramente van a notar, que es la repetición de temas, la repetición de títulos, la repetición de versiones, ¿no? Así, por ejemplo, de El Orlá, texto que vamos a empezar a trabajar a partir de la clase que viene, hay dos versiones que corresponden a diferentes estadios de publicación en diferentes publicaciones periódicas, ¿sí? Entonces, versiones, reescrituras, confusiones genéricas. Y un elemento más que marqué acá para que ustedes vean, que es la cuestión de las imágenes. Los relatos que nosotros vemos hoy en esa prosa negra y limpia de la página del libro, muchas veces venían acompañados de imágenes que evidentemente perturban la lectura o, en todo caso, ofrecen o producen, mejor dicho, un efecto de lectura determinado. La cuestión de la imagen va a ser un tema al que vamos a volver en nuestro análisis de El Orlá. Y quiero mostrarles algunas imágenes de esto que les estoy comentando. Por ejemplo, esta es la tapa de Gil Blas, en la que apareció la primera versión de El Orlá. Es esto, Le Orlá. Ven que el cuento es esto, son estas tres columnas, termina aquí, en realidad son cuatro columnas, tres columnas y media, ¿sí? Y ven que viene acompañado de un montón de otras noticias, ¿no? Un montón de otros elementos que evidentemente producen un efecto de recepción determinado. Este es otro ejemplo, Le Gaulois, otro periódico en el cual Maupassant publicaba mucho en la década del 80, ¿no? Acá tienen, por ejemplo, eh,
este cuento, El miedo, de 1884, La Peur, ¿no? Que les propongo también que les incluí dentro del corpus para que lean. Entonces, fíjense también, ¿no? Es decir, noticias de, por ejemplo, anarquistas, acá un poema que tiene que ver con un museo de cera, ¿sí? Noticias de sociedad, casamientos, llegadas de barcos, ese tipo de cosas, ¿no? Otra imagen, por ejemplo, esta es una segunda versión de El Orlá, que apareció pocos días después de la primera. Y fíjense, en la Vie Populaire, que era un semanario, si yo no recuerdo mal, y fíjense cómo aparece acompañado de una imagen, bueno, no se ve muy bien, no consigue una gran imagen detallada para poner en esta diapositiva, pero fíjense que tiene un nivel de realismo, de detalle muy interesante y que ilustra un momento del cuento, ¿no? Entonces, evidentemente, esta imagen también acompaña un efecto de lectura específico. Y como les digo, vamos a trabajar fuertemente el problema de la imagen en relación con el orla o el ojla. Luego, otra forma de entender esta cuestión de los medios, de los ambientes, ¿no? Y es el contexto ampliado, el contexto histórico. ¿Cuándo publica Maupassant? Bueno, Maupassant publica fundamentalmente a partir de la década a partir del año, perdón, de 1880, ¿no? Es decir, se da a conocer en público realmente con justamente Bola de Sebo, la novela o novela corta, texto, cuento largo que ustedes van a leer con Walter en Teóricos. Es decir, que estamos en un momento de Francia muy particular, ¿sí? Es el último tercio del siglo XIX. Y han pasado algunos acontecimientos que es interesante tener en la cabeza y que tienen incidencia directa en la literatura de Maupassant. El primero y más importante de ellos es la Guerra Franco-Prusiana de 1870, que es precisamente uno de los temas de Bola de Sebo, ¿sí? Y que significó la caída, la disolución del Segundo Imperio de Luis Napoleón Bonaparte, es decir, de Napoleón III. E implicó entonces el pasaje de ese segundo imperio, en el cual escribieron Baudelaire, Flaubert, y en el cual, digamos, París se convierte en lo que Walter Benjamin ha llamado la capital del siglo XIX, ¿no? Se produce entonces el pasaje de ese segundo imperio a la Tercera República Francesa. Tercera República Francesa que dura desde 1870 hasta 1940, es decir, hasta la invasión nazi. Duró mucho, ¿no? Y esto es un elemento a tener en cuenta en la narrativa maupassanttiana. Ahora vamos a tratar de explicar por qué. Otro elemento importante, que es una especie de golpe en la psique colectiva de los franceses, la Comuna de París, que el profesor Romero mencionó cuando estaban viendo Rimbaud, ¿no? La Comuna de París, el primer intento de organización socialista o comunista, que termina con una masacre que es un verdadero trauma histórico, ¿no? Hasta el día de hoy inclusive, para los franceses. Y luego las leyes constitucionales de 1875, mediante las cuales se sanciona la república como sistema de gobierno definitivo, ¿no? Definitivo. ¿Por qué es importante pensar esta cuestión del contexto ampliado con estos jalones históricos que fui mencionando? Bueno, en primer lugar porque, evidentemente, pensar la cuestión de la república nos lleva a pensar también el problema de la democracia como sistema político y el problema de las multitudes, que va a ser un tema en Maupassant. Es un tema en el Orla, por ejemplo. Ustedes me dirán, bueno, en realidad el problema de la multitud ya había sido un tema que la literatura había tratado previamente, por ejemplo en Poe, El hombre de la multitud, fundamental relato de Poe, y que también es un tema en Baudelaire, ¿no? Es decir, la multitud, la masa, ¿sí? La multitud entendida como masa, como un colectivo de masas, en realidad es a partir de la década del 40 que se empieza a gestar en Francia, en París. Y eso sería una buena observación, pero evidentemente se inscribe ya a partir de la década del 70 con otro ritmo, con una profundización y en contacto directo con el problema de la política democrática, ¿sí? Es decir, el problema del voto, el problema de
la opinión pública, que por supuesto también tiene una consecuencia muy importante en la esfera pública y, por ejemplo, en la cantidad de publicaciones periódicas que surgen en ese momento respondiendo a este nuevo estado de cosas democrático, ¿no? Pero entonces la multitud, ¿sí? La multitud como una masa que ahora opina, ¿sí? Como una masa que ahora opina, que ahora vota, que ahora elige, es un tema en Maupassant, y guárdenlo esto en la cabeza, va a ser un tema en el Orla. Otro fenómeno de la época, el profundo laicismo, ¿no? Los republicanos que triunfan con justamente la sanción de esta Tercera República Francesa, que constituyen un partido muy fuerte de este momento de la política francesa, bueno, vienen acompañados de una cultura laica, ¿sí? Que entra en conflicto, por supuesto, directo con la presencia de la Iglesia en Francia, que no era menor, ¿sí? Que no era menor. Un proceso entonces de profundización del laicismo decimonónico, un proceso de progresiva industrialización. Es cierto que Francia se había transformado en potencia industrial con Napoleón III, pero a partir de la década del 70 se le agrega la industria pesada a los procesos que ya habían comenzado en las décadas previas. Esto implica la incorporación de nuevas masas proletarias, se produce una migración del campo a la ciudad, una nueva migración del campo a la ciudad, porque ya había habido otras en décadas previas, lo que implica una profundización de las transformaciones urbanas que París ya venía sufriendo desde la década del 40, esto también un proceso que ha sido profundamente estudiado por Walter Benjamin, y también otro interesante proceso que tiene lugar en el último tercio del siglo XIX y como correlato de esta transformación francesa en república, el fenómeno del colonialismo, es decir, Francia como una potencia colonial activa que mantenía las colonias que le habían quedado en 1830 en el norte de África, pero que quiere sentarse a discutir con Inglaterra, con Alemania, con Bélgica, en el concierto de las naciones europeas, como una potencia colonial con derecho propio. ¿Por qué estoy marcando todo esto? ¿Simplemente para hacer una especie de mapa histórico? Bueno, sí, por un lado, pero también porque todo esto va a tener una importancia fundamental en los temas y en los modos de la escritura de Maupassant. Es decir, vamos a ver en Maupassant el problema de las multitudes, vamos a ver el problema de la oposición entre el campo y ciudad, vamos a ver el problema de la política colonial. Es decir, Maupassant escribe no solo cuentos fantásticos, escribe crónicas, eh, cuestionando, ¿sí? O en todo caso discutiendo la política colonial francesa. Entonces me parece un elemento importante para tener en consideración. En el marco más amplio del contexto cultural, si ustedes quieren, tenemos que pensar la presencia casi incontestable, casi como filosofía oficial, del positivismo. Yo no puedo detenerme mucho en esto, porque si no, nos lleva a dar los contenidos específicos de la clase de hoy, porque además lo van a ver también en teóricos, pero el positivismo como filosofía, que de alguna manera reconoce, tiene su carta de nacimiento con el curso de filosofía positiva de Auguste Comte, que va de 1830 a 1842, esas son las fechas de redacción y publicación. El positivismo, en el último tercio del siglo XIX, se erige casi como filosofía, diríamos, de Estado, ¿no? Es decir, el positivismo entendido como aquella filosofía que postula el conocimiento experimental, ¿sí? El método científico como la única forma de acceso a la verdad objetiva. La experiencia como la vía regia, digamos, de conocimiento del mundo, ¿no? Y que es una vía que debe aplicarse no solo a las ciencias físicas, que son su modelo, ¿sí? La física, la matemática, sino que debe aplicarse a todo campo de lo humano, ¿sí? Incluido el campo de lo que llamaríamos lo social, lo psicológico, lo moral, etcétera, etcétera. Es decir, la experiencia, el método experimental, la ciencia positiva, dando el esquema, la estructura, para pensar, para entender, para decodificar todo fenómeno
humano, no solamente lo científico, lo natural, digamos, sino también lo social y lo psicológico. Además, tenemos que pensar también, fuertemente, no está escrito allí, pero bueno, lo tendríamos, no podemos no pensarlo, la popularización, incluso la vulgarización de la teoría de la evolución de Darwin, ¿sí? Fuertemente el evolucionismo darwiniano, casi como una especie de saber común que los sujetos comparten, ¿no? Y como correlato de este positivismo y de esta ampliación o difusión de las teorías de Darwin, el naturalismo como poética, que también van a trabajar con Walter en teóricos, pero que de alguna manera da el marco en el cual tendríamos que pensar al menos los comienzos de la literatura de Maupassant. ¿Por qué? Porque Maupassant, como verán con Walter, justamente publica su primer texto, Bola de Sebo, en una compilación de relatos naturalistas, gestionada, digamos así, por Émile Zola. Yo no puedo detenerme en esto porque si no me quedo sin tiempo, pero voy a dejar colgado en el campus como lectura un ensayo de Émile Zola llamado La novela experimental, donde allí él claramente da las características de lo que es la narrativa naturalista. Bueno, básicamente, si yo tuviera que tomar, digamos, tres elementos de ese ensayo, o tres o cuatro elementos de ese ensayo, voy a puntearlos y ustedes luego, si quieren, van y leen con mayor detalle. Lo que allí Solá se proponía era empujar la literatura hacia lo que él llamaba la vía científica, ¿no? Es decir, justamente tomar el método experimental como un camino para entender la vida física, ¿sí? Los fenómenos físicos, pero también la vida intelectual y social. Es decir, la fisiología, y fisiología en este contexto es el modelo para Émile Zola de la ciencia experimental, la fisiología, dice Zola, va a dar el modelo para entender los pensamientos y las pasiones. Es decir, no solamente los fenómenos físicos del cuerpo, sino también aquello que habitualmente adscribiríamos al orden de lo moral, intelectual. Pensamientos y pasiones se pueden explicar científicamente. Entonces la literatura, dice Zola, tiene que proponerse como campo de experimentación, ¿sí? Poner en juego los métodos de la fisiología experimental para justamente poder reproducir en detalle y con justeza eh, esos pensamientos, esas pasiones de los personajes, ¿no? Bueno, había tomado un par de citas más de Solá que les voy a dejar en todo caso a disposición de ustedes en el campus, porque si no, no trabajamos lo que tenemos que ver el día de hoy. Un último elemento también del campo del orden de lo cultural que me interesaría tener en cuenta para pensar a Maupassant es la difusión fenomenal de la filosofía de Schopenhauer a partir de la década de 1880 en Francia. Es decir, Schopenhauer, que ya era conocido desde bastante antes, a partir de la década del 80 empieza a conocer traducciones, compilaciones, hay una verdadera moda del pesimismo schopenhaueriano, de la cual Maupassant no está exento y que de alguna manera también influye en su poética, en su escritura. Entonces, como ven, son quizás un poco rápido, quizás un poco veloz, de todas formas les voy a dejar este PowerPoint a disposición para que ustedes puedan recorrerlo con más tranquilidad en sus casas. Como ven, son elementos, ¿sí?, del campo intelectual, del campo de la cultura, que hay que tener en cuenta al momento de pensar a Maupassant. Voy a dejar de compartir un momento para hacer una pausa y tomar agua. Aguarden un segundo. Bien, volvemos. Lo que les voy a proponer ahora, una vez que hemos establecido estos contextos o estos marcos, es pasar a la propia reflexión maupassanttiana acerca de lo fantástico, porque como les decía al comienzo de la clase, Maupassant ha reflexionado sobre lo fantástico, por ejemplo en Crónicas, le vamos a leer o trabajar ahora con dos crónicas en concreto, pero también en los propios cuentos. Maupassant todo el tiempo reflexiona, reelabora conceptos que tienen que ver con el problema de lo fantástico. Entonces, yo les voy a proponer para la lectura
dos crónicas. Una crónica de 1881 que se intitula Adiós Misterios, ¿sí? Que la tienen subida al campus y que es muy breve. Si no la leyeron, les sugiero que pausen la clase y vayan a leerla, porque ahora voy a hacer un comentario breve sobre eso. Y otra crónica, que también está subida al campus, que es de 1883, que lleva el título de Lo Fantástico, y que es en realidad una especie de recordatorio fúnebre del autor ruso Iván Turgeniev, un amigo de Flaubert y un amigo de Maupassant. Es una especie de homenaje que Maupassant escribe para eh, su amigo, que era bastante mayor que él, ¿no? O no sé si bastante, pero un par de décadas más grande que él. Una especie de modelo literario de Maupassant. Entonces, lean esas crónicas para lo que sigue. Pueden tener la opción de pausar la grabación y volver, digamos, porque me interesará trabajar algunos detalles de esos textos. De todas formas, yo voy a compartir de nuevo eh, algunas citas de esa, de esas, perdón, se acaba de tildar la computadora, de esas crónicas. ¿Sí? Bien, entonces, aquí estamos. Maupassant, escritor y crítico, ¿sí? Las crónicas. Allí tienen los datos de publicación, no tiene sentido tener más en eso. La primera de las crónicas, Adiós Misterios, es en realidad una visita, es el relato de una visita que Maupassant hace a la Exposición Internacional de Electricidad que tuvo lugar en París en 1881. Busqué unas imágenes que me parecieron lindas e interesantes de la época, ¿no? Unos grabados, así que quiero compartirlos con ustedes. Una de esas exposiciones al uso en el siglo XIX, ¿no? Esas exposiciones universales donde las potencias, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Francia, eh, ponían en escena su poder industrial, económico, cultural e incluso militar, ¿no? Cantidad de exposiciones universales, un tema trabajado por Walter Benjamin fuertemente, ¿no? Walter Benjamin dice que las exposiciones universales son algo así como los modernos templos donde las masas burguesas van a adorar el fetiche de la mercancía, ¿no? Algo así, con esas palabras u otras, es lo que dice. El importantísimo fenómeno, por ejemplo, para la literatura de Baudelaire. Baudelaire escribe, y Flaubert también, pero Baudelaire escribe y publica reseñas acerca de estas exposiciones universales, tremendos palacios de metal, de vidrio, donde había diferentes stands y pabellones, ¿no? Especie de la rural, pero mejor, donde los países justamente exhibían, ¿no? Sus adelantos industriales, científicos, tecnológicos. Bueno, en 1881 tiene lugar una acerca de la electricidad, que era un fenómeno que se conocía desde hacía, que se había popularizado más o menos desde hace varias décadas antes, pero que no había tenido una exposición internacional dedicada a ella. Encontré varios dibujos, acá por ejemplo están probando, varios grabados, perdón, acá están probando un teléfono, ¿sí? En esa exposición. El teléfono se había inventado unos años antes, pero bueno, digamos, piensen que este era un lugar al cual las masas, ¿no? Iban y recorrían, entonces para muchos de ellos era la primera vez que veían tal cosa como un teléfono. Acá, por ejemplo, me pareció interesante, esto también está tomado de esa exposición, un sector o un pabellón de esa exposición era un teatrófono, es decir, había varios teléfonos que estaban conectados a la Ópera de París y, bueno, tocaban música en la ópera y esa música se transmitía a través de los hilos del teléfono y llegaba a la gente que estaba escuchando, ¿no? ¿Por qué es importante esto? No solamente por el detalle gracioso o lúdico del dibujo, sino porque el problema de los sonidos, el problema de la visión, el problema de la percepción en general, y cómo se transmite, y qué es lo que vemos, y qué es lo que escuchamos, va a ser un tema para Maupassant fuertemente. Por ejemplo, en el Horla lo vamos a ver con mucha claridad. Entonces, fíjense cómo estos elementos, que son elementos de la técnica, ¿sí? Están evidentemente influyendo en la composición de los relatos maupassanttianos. Es como decía Bézier, es decir, no podemos pensar lo fantástico, ¿sí? Por fuera de un orden determinado, de lo real, de lo plausible, de lo racional. Lo fantástico siempre es contextual, y este es el contexto en el cual está escribiendo Maupassant, y es acerca de lo cual va a reflexionar en esta crónica que les propongo que lean y que ahora voy a desmenuzar con algún detalle. ¿Sí? ¿Cómo empieza Maupassant
esta crónica. Maupassant dice, así empieza la crónica, la habrán leído, si pararon la grabación y fueron a la clase, perdón, a leer, la tienen, ¿no? Maupassant dice, así comienza, detesto a los conservadores, a las personas que no son de su siglo. La humanidad se ha dividido siempre en dos clases, la que tira hacia adelante y la que lo hace hacia atrás. Los primeros algunas veces van demasiado a prisa, pero los otros no aspiran más que a frenar y detienen a los primeros, es decir, a los que avanzan, retrasan el pensamiento, traban la ciencia, ralentizan la sagrada marcha de los conocimientos humanos, ¿no? Es decir, interesante este comienzo, este incipit de la crónica, porque Maupassant se está poniendo claramente como un partidario de la filosofía del progreso, ¿no? Es decir, aquella concepción que piensa la historia humana como un constante avance, como una constante mejora, ¿no? Hacia un futuro de felicidad y bienestar infinito, que piensa lo humano, las potencias vinculadas a lo humano como perfectibles, ¿no? Que piensa el futuro como mejor que el presente y el presente como mejor que el pasado, en una cadena de continuación, como les digo, ilimitada o infinita. Esto es el positivismo, ¿no? De alguna medida. Entonces Maupassant claramente se está metiendo en esta crónica del 81 en esa línea, ¿no? Es un partidario del progreso, lo cual es raro en un pesimista como Maupassant, en un lector de Schopenhauer como Maupassant, que más bien tiende a pensar en términos de ciclos y repeticiones. Es un tema Maupassant la repetición también, como vamos a ver. Es raro este comienzo tan optimista, ¿sí? Y allí describe Maupassant este palacio que alberga la exposición de la electricidad, ¿no? Como un templo de las nuevas religiones, un templo abierto a todos los cultos, a todas las manifestaciones de la ciencia y del arte. El Palacio de la Industria, que era donde se estaba desarrollando esta exposición, muestra cada tarde a las multitudes asombradas descubrimientos tan sorprendentes que la vieja palabra balbucida siempre en los orígenes de las supersticiones, la palabra milagro, nos viene instintivamente a los labios. Interesante, ¿no? O sea, Maupassant en toda esta crónica, pero ya acá en este segundo párrafo, empieza a desarrollar una oposición entre lo viejo y lo nuevo, que va a ser fundamental para pensar lo fantástico como género y que además va a ser un tema muy pregnante de la literatura fantástica de Maupassant, y de la realista también. Es decir, lo viejo y lo nuevo se va a articular, lo tiro ya como una punta para pensar el Orlán la semana que viene, se va a articular como la presencia de lo atávico en el presente, la presencia de lo primitivo, la presencia de lo antiguo en el ahora. Pero acá claramente Maupassant pensando en una especie de superación. Lo maravilloso, dice Maupassant, él va a reflexionar acá acerca de lo merveilleux, lo maravilloso, no lo fantástico, ¿no? Interesante porque evidentemente, digo, Todorov no sale de un huevo, está pensando en estas cosas también, ¿no? Lo maravilloso antaño cubría la tierra, dice Maupassant. Pero han llegado hombres, filósofos primero, luego sabios, la palabra es savant, es muy importante esa palabra, designa, digamos, casi una figura institucional en la segunda mitad del siglo XIX francés, es decir, no es solo un científico, es un científico pero que tiene una especie, es un científico, es un intelectual y casi que cumple un rol de conciencia de la nación, el savant. Es muy interesante esa figura para pensarla. Y estos sabios, estos savants, han entrado, dice audazmente, en el espeso y temible bosque de las supersticiones, y han cortado sin cesar, ¿no? Abrieron rutas para permitir a otros venir, y luego estos se han puesto a desbrozar con rabia, limpiando, haciendo un claro la luz en torno a ese terrible bosque. Es decir, claramente lo antiguo versus lo nuevo, la oscuridad versus la luz, la superstición versus la razón, ¿no? Y Maupassant dice, cada día estos sabios extienden las líneas, las fronteras de la ciencia. La frontera de la ciencia es el límite de los dos campos, ¿no? De lo maravilloso y lo real. De este lado, lo conocido que ayer era lo desconocido. Al lado, lo desconocido que será lo conocido mañana. Este último resto de bosque es el único espacio dejado aún a los poetas, a los soñadores. Poetas y soñadores, en este caso, no parecen ser necesariamente del agrado de Maupassant. Es decir, poetas y soñadores serían, en esta crónica, figuras de lo retardatario, figuras de lo antiguo.
La crónica entonces sigue, de alguna manera, bueno, describiendo esta desaparición de esa literatura maravillosa, es decir, literatura que hace un juego de lo irracional, del encantamiento del mundo, y apoya ese progreso de la ciencia y esa necesidad de romper con las supersticiones atávicas, primitivas, ingenuas, que todavía se hacen cuerpo en el mundo social, ¿no? Pero al final la crónica termina con una especie de nota melancólica, ¿no? Uno de los últimos párrafos de esa crónica dice lo siguiente, dice, y bien, a pesar mío, a pesar de mi deseo y la alegría de esta emancipación, es decir, Maupassant se declara alegre por esa emancipación, todos esos velos levantados me entristecen. Me parece que se ha despoblado el mundo, se ha suprimido lo invisible, y todo me parece mudo, vacío, abandonado, ¿no? Interesantísima esta idea de lo mudo, la naturaleza como muda. Evidentemente, Maupassant está haciendo referencia a ese proceso de secularización, ¿sí?, de la historia y del mundo, lo que Max Weber, el importante sociólogo y filósofo, eh, llamaba el desencantamiento, ¿no?, de la naturaleza y del mundo social. Y, y esa nota melancólica, de alguna manera uno podría pensarla también en relación, por ejemplo, a un poema que el profesor Romero mencionó en la clase de Rimbaud, las correspondencias podelerianas, ¿no? Allí Baudelaire decía, bueno, la naturaleza es un pilar de símbolos que hablan, ¿no? Un pilar de símbolos que hablan, y la poesía justamente tenía a su cargo la representación de esos símbolos parlantes. Acá Maupassant dice, bueno, la naturaleza ahora está muda, está vacía, ¿no? La supresión de lo invisible, de alguna manera, eh, implica un mutismo en la naturaleza. Se ha recortado el campo de la experiencia, ¿no? Voy a dejar de compartir un segundo para que me vean y poder avanzar hacia otra cosa. Entonces, en esta crónica, si por un lado Maupassant diagnostica y se alegra de ese diagnóstico, una desaparición de lo maravilloso, de estos objetos supersticiosos del pasado. Por otro lado, hay una especie de lamentación o de nostalgia por las emociones que esos objetos del pasado despertaban, ¿no? Es decir, hay que avanzar con respecto a la superstición, pero ese avance que la ciencia ha procurado ha recortado, dice Maupassant, o parece decir Maupassant, al menos es mi lectura, una zona de experiencia de lo humano, que además se vincula fuertemente con el orden del miedo o del terror. Es decir, daría la sensación de que en esa crónica Maupassant nos dice algo así como, ok, la ciencia eh, hace bien, ¿no?, en superar estos objetos maravillosos, en, digamos, en correr estos velos de lo sobrenatural. Pero al hacerlo, algo de la experiencia del hombre ha sido mutilado, ¿no? Entonces, más que de los objetos en sí, más que de lo maravilloso en sí, daría la sensación de que Maupassant se lamenta por la pérdida de esa emoción que esos objetos despertaban, ¿verdad? Y además, Maupassant parece advertir de un peligro mayor en esa crónica, y es el peligro de que la ciencia y que el positivismo traen, digamos, de reponer o suplantar un velo con otro. Es decir, suplantar el velo de lo maravilloso del hombre oprimido por las fuerzas naturales a las que no puede sino transformar en mitos, suplantar ese mito, suplantar esa creencia por otra, igualmente perniciosa, que es la del control absoluto del hombre sobre el mundo natural. Que esto está simbolizado en la figura del rayo en esa crónica, ¿no? Y que Flecha para el futuro, va a ser un tema del Orla, ¿no? Es decir, la idea de, digamos, se ha desbancado esta superstición y se le ha reemplazado por otra, igualmente perniciosa, que es la del antropocentrismo, ¿no? El hombre en el centro del mundo, dominador del mundo, que impone un fin a la naturaleza, que piensa que la naturaleza está allí eh, para él, digamos, para sus propios fines, ¿no? Que se piensa como la cúspide de la creación natural. Esto, parece decir Maupassant, es un problema tan grande
como el otro, ¿sí? Entonces, Maupassant, de alguna manera, va a pensar de qué manera se puede construir un fantástico moderno en este contexto, ¿no? En el contexto de una desaparición de lo maravilloso. ¿Cómo construir un fantástico en la época del naturalismo? Y para eso quiero pasar a la segunda crónica que ustedes tienen para leer. Si no la leyeron, les propongo que la lean ahora, que es la dedicada a Turgenev, ¿sí? La, de nuevo esto se tilda cada vez que entro al, al PowerPoint, la intitulada Lo Fantástico, ¿sí? Simplemente voy a leer algunas, digamos, voy a ofrecer para que tengan allí visible el texto, pero bueno, ustedes lo tienen, ¿no? Allí a mano. Ese texto, como les decía, es una especie de necrológica, es una crónica necrológica dedicada a Turgenev. Y allí Maupassant vuelve a partir de un diagnóstico de pérdida de lo sobrenatural, ¿no? Poco a poco, y desde hace 20 años, lo sobrenatural ha salido de nuestras almas. Se ha evaporado como se evapora un perfume cuando la botella está destapada, acercamos el orificio en la nariz y el olor se ha disipado, ¿no? De nuevo, fuertemente en esas primeras páginas, Maupassant estableciendo una distinción entre lo viejo y lo nuevo, apelando al símil de las generaciones. Nuestros nietos van a sorprenderse de lo que nuestros abuelos creían, ¿no? Eh, y siempre, digamos, esta idea de una pérdida de la experiencia humana, o de una zona de la experiencia humana. Es decir, daría la sensación, leyendo estas crónicas, por lo menos el inicio de esta segunda crónica también, que el positivismo, ¿no?, y el naturalismo han integrado a su campo de pensamiento todo fenómeno futuro. Es decir, no hay posibilidad de acontecimiento nuevo en este mundo del positivismo, de la tecnología. Eh, en ese desvelar, ¿no?, en ese proceso de desvelamiento de las creencias ingenuas, bueno, el procedimiento científico, el método científico, ya de alguna manera incorpora, prevé todo desarrollo futuro del saber. En algún momento de esta crónica, hacia el final, por ejemplo, Maupassant dice, bueno, hacia el final de esta primera página, perdón, Maupassant dice, el primer paso, el gran paso está dado, rechazamos lo misterioso, lo hemos reducido a lo inexplorado. Es decir, lo misterioso ya no existe, es meramente inexplorado. Entonces, al convertirse en inexplorado, ha pasado a formar parte de un campo de previsión. Ya está de alguna manera previsto en el curso de la historia. Entonces, se corre el riesgo de que no haya ningún acontecimiento nuevo, de que todo sea una repetición de lo mismo. En definitiva, se corre el riesgo de caer en la melancolía, en el ennui, en el hastío, ¿no? Al borrar, digamos, toda frontera ontológica entre lo real y lo irreal, no hay variación, ¿no? No hay variación. Y el mundo, para parafrasear la crónica anterior, ha entrado en silencio, ¿no? Ha entrado en silencio. Bueno, estas cosas pasan. Se cayó la cámara. Bien, estamos todos bien. Uf, la tecnología no es mi fuerte. Siempre hay un accidente en estas cosas, es impresionante. Entonces, para Maupassant, y es interesante, y es un poco lo que quiero empezar a desarrollar ahora hacia el final de esta clase, y que es el tema de esta crónica, para Maupassant justamente pensar lo fantástico en el mundo moderno va a tener que ver con, ahí estamos mejor, restaurar, qué vergüenza, restaurar esa frontera ontológica de alguna manera. Y el método, el mecanismo para restaurar esa frontera, es precisamente la literatura, ¿no? La literatura va a ser el medio y el modo de poder volver a sentir esa frontera, y esa experiencia, esa frontera, o la experiencia de esa frontera, mejor dicho, va a tener que ver fundamentalmente con la experiencia del miedo, ¿no? Ahora bien,
Si la primera crónica se cerraba, digamos, sobre una nota de nostalgia, sobre una nota de melancolía, sobre el deseo de un maravilloso que eh, aparecía casi como ya imposible en el mundo moderno, esta segunda crónica va a proponer una variante y la va a corporizar en el ejemplo de Turgeniev, ¿no? Eh, Turgeniev es el prototipo del nuevo fantástico que Maupassant va a proponer. ¿Por qué? Fundamentalmente porque Turgeniev va a pensar lo fantástico no a la manera de lo maravilloso antiguo. Relean la crónica, aquí podemos visitar algún párrafo, ¿no? Es decir, por ejemplo, lo maravilloso antiguo aparece en esta crónica como bueno, la literatura de las mil y una noches, por ejemplo, aquí los poetas heroicos, ¿no? Hasta los cuentos de hadas y las perturbadoras historias de Hoffmann y Edgar Poe. Es decir, Turgeniev aparece no como, evidentemente, perteneciente a ese campo de lo maravilloso de las mil y una noches o los cuentos feéricos, pero tampoco es el tipo de narrador que entraba directamente en el campo de lo sobrenatural como Hoffmann y como Edgar Allan Poe, ¿no? Dice Maupassant, Turgeniev es un tipo de narrador mucho más sutil, ¿no? Eh, es un tipo de narrador mucho más sutil que trabaja con las imágenes literarias, que trabaja con el estilo, ¿sí? A los poetas y soñadores, podríamos pensar, le sucede ahora la figura del artista. Es decir, Turgeniev es un artista. Turgeniev va a insistir, dice Maupassant, en lo verosímil, va a insistir en los matices, va a insistir en los pasajes cuidadosamente estructurados entre lo real y lo extraño, entre lo fantástico y el miedo. Turgeniev, dice Maupassant, va a trabajar fuertemente con la duda como efecto de lectura, ¿no? Y esto es algo que evidentemente eh, es un eco de lo que planteaba Todorov, o más bien, en realidad, Todorov es un eco de lo que está planteando aquí Maupassant, ¿no? Eh, es decir, que lo fantástico pasa a ser un elemento de la escritura, un elemento de la literatura, y no de los objetos. Pasa a ser un elemento del estilo, ¿no? Es más, dice Maupassant, cuando lo fantástico se escribe de este modo en los hechos reales, e incluso cotidianos, el efecto fantástico es mucho más fuerte, dice Maupassant. Esto determina un estilo, estamos diciendo, ¿no? Esta forma de pensar lo fantástico implica pensar en un estilo de escritura. Es decir, la crónica aboga por un estilo específico para lo fantástico. ¿Cómo sería ese estilo? Bueno, Maupassant lo dice, ¿no? Las descripciones de Turgeniev son singulares, sin efectismos y sin expresiones sorpresivas, ¿no? Singulares, sin efectismos y sin expresiones sorpresivas. Es interesante también una imagen que desarrolla Maupassant en esa crónica de lo fantástico como aquella zona donde el lector no hace pie, dice, ¿no? Donde se hunde, donde no logra determinar si lo que le están contando es del orden de lo real o de lo irreal, lo que por supuesto remite a, o nos hace pensar en la teoría de Todorov. Es importante porque Maupassant, en la primera crónica que trabajamos, en la crónica sobre en Adiós Misterios, justamente había dicho, había escrito que la ciencia se había dedicado a secar el lago de lo maravilloso y lo fantástico, a drenarlo, ¿no? Y acá utiliza una imagen que también tiene que ver con lo acuático para pensar lo nuevo fantástico. Es decir, está encontrando en Turgeniev, y Turgeniev, repito, es un modelo de lo fantástico moderno, el único fantástico posible en la era del naturalismo y del positivismo, está encontrando un trabajo del estilo, un trabajo de la literatura, que hace que el lector se hunda, que hace que el lector se hunda. Y pensemos, tengamos en mente esta imaginería del agua para pensar el resto de los relatos de Maupassant. Cantidad de relatos de Maupassant, de cuentos de Maupassant trabajan con el agua, con lo líquido, ¿no? Eh, bueno, en fin, este también es un elemento biográfico de Maupassant. Maupassant era un apasionado
por el canotaje, el deporte del canotaje, que era un deporte a la moda en esa época, ¿no? Entonces, se trataría de encontrar, según esta crónica, eso desconocido, absolutamente moderno, que la literatura tiene que explorar y explotar, ¿no? Y entonces acá tenemos que pensar en las historias que Maupassant recuerda que Turgeniev contaba, ¿no? Es decir, si uno piensa lo fantástico como un efecto además fuertemente vinculado al miedo y al terror, y ese efecto era lo que Maupassant con nostalgia sentía que se perdía en la primera crónica, en Adiós Misterios. Bueno, ¿cómo se logra ese efecto? ¿No? Lo sobrenatural, dice Maupassant, aparece en Turgeniev como algo vago, ¿no? Y cito de esa crónica, tan tapado que no parece metido ex profeso, ¿sí? Parece como si estuviera allí casi circunstancialmente, ¿no? Más que de un acontecimiento en sí mismo, se trata de una percepción, es del orden de la percepción. Cito a Maupassant, cuenta más bien lo que ha experimentado y cómo lo ha experimentado. ¿Sí? No un objeto maravilloso que rompe en el mundo, sino es una cuestión de percepción, de relación entre un sujeto y un objeto. Es decir, es del orden de la experiencia, lo fantástico. ¿Sí? Se reduce a la percepción de un sujeto. Y esto es precisamente uno de los elementos a partir de los cuales se va a fundar lo fantástico maupassanttiano. El problema de la percepción. El problema de la percepción. Y la percepción subjetiva, ¿no? Los límites, los alcances de esa percepción. Y el problema entonces va a ser reproducir ese efecto. ¿Cómo lo volcás literariamente? ¿No? Pero en el fondo, parece decir Maupassant, esa sensación, ese efecto, ese miedo, puede provocarlo cualquier cosa. Simplemente un modo de ver, simplemente un modo de acercarse, un modo de experimentar. Piensen, por ejemplo, en los temas que Maupassant retoma, de Turgeniev en esa crónica. Por ejemplo, dice, una visita a un sonámbulo idiota. Ese era un ejemplo de tema fantástico en Turgeniev. Allí no hay nada de específicamente irreal, sobrenatural o asombroso, ¿no? Pero el efecto, dice Maupassant, que produce es de temor. Y esto por el estilo, ¿no? De nuevo, una descripción simple, sin efectismos, sin manierismos. Maupassant utiliza una palabra muy interesante en esa crónica para referirse al estilo de Turgeniev. Dice, utiliza la palabra justa, ¿no? La palabra justa es una expresión flaubertiana, le mot juste, o sea, designa la poética de Flaubert. Es decir, la idea de que hay que encontrar la palabra adecuada para la expresión de una determinada experiencia, un determinado estado de cosas. Es decir, que va a estar allí, en esa palabra, en eso específicamente literario, lo fantástico alojado, y no en el acontecimiento. Esto es importantísimo, no podríamos subrayar suficiente lo importante que es esto. Hay una carta que Maupassant le escribe a Flaubert, cuando Maupassant es una especie de discípulo de Flaubert. Flaubert realmente lo llama de esa manera, ¿no? Es mi discípulo. Maupassant está escribiendo a principios de la década del 80 y ha caído en el hastío, esta enfermedad casi endémica del fin del siglo XIX, ha caído en el hastío, en el ennui, en el spleen, la melancolía, no encuentra ganas, motivación para escribir, no encuentra temas. Y le dice a Flaubert, todo es lo mismo, todo es igual, todo es repetido, no encuentro ninguna experiencia nueva, ningún aliciente. Y Flaubert le dice algo así como, estoy parafraseando, dice algo así como, bueno, el problema no son los acontecimientos, el problema no es la realidad, el problema no es el mundo, el problema es tu manera de ver, ¿no? O sea, vos decís, esto es lo que decimos Maupassant, los acontecimientos no son variados. Eso porque estás viendo mal. Si vos vieras con detención, si vieras con detalle, verías que los acontecimientos son infinitamente variados, ¿no? Hay que ver las cosas de cerca. O Flaubert le dice a Maupassant, ¿usted alguna vez creyó en la existencia de las cosas? Las cosas no existen. Todo es una pura ilusión. Lo verdadero, dice Flaubert, no son las cosas. Lo verdadero son las relaciones entre las cosas.
Y esas relaciones, esto no lo dice Flaubert, lo digo yo, esas relaciones están determinadas por una manera de ver, ¿no? Es decir, que el campo de lo fantástico, como ven, si partimos de esta perspectiva, ¿no?, se amplía enormemente. Lo fantástico podría estar en cualquier lugar del mundo, en cualquier orden de experiencia, en cualquier orden de entes, ¿sí? Sería solo una cuestión de relaciones entre las cosas, de relaciones entre los fenómenos. Y el artista, el verdadero artista, aquel que reemplaza a los soñadores y poetas vinculados con lo antiguo, con lo perimido, con lo maravilloso, el artista, el escritor, va a ser aquel que precisamente pueda percibir y ordenar estas percepciones y volcarlas literariamente para producir ese efecto disruptivo de lo fantástico, que es para Maupassant fundamentalmente un efecto de miedo, ¿no?, que es fundamentalmente de miedo. Entonces, de nuevo, subrayo esto va a ser importantísimo porque, por un lado, determina uno de los motivos fundamentales de lo fantástico maupassanttiano, que es el relativismo de la percepción. Es decir, los problemas del ver, del oír, del gustar, el ser humano como un ente limitado en sus percepciones, ¿no? Como tema, entonces, la percepción como tema. Pero también, de alguna manera, da un modo de escritura, ¿no?, da un estilo literario. Piensen, por ejemplo, les recomiendo que lean los textos de Maupassant en esta perspectiva, piensen, por ejemplo, en un elemento formal de primer orden como es el uso de la primera persona en los textos de Maupassant. La primera persona como instrumento, artefacto para crear justamente la ilusión de una variación en la perspectiva, ¿no?, para crear los juegos de perspectivas. Ese sería un elemento formal, específicamente formal, muy típico de Maupassant, lo van a ver en todos los cuentos, el recurso a la primera persona, que además difiere mucho de su escritura realista naturalista, porque allí lo que prima es el relato en tercera persona. Entonces, uso de la primera persona, uso de relatos enmarcados, es decir, muchas veces personajes que le dan voz a otro personaje que toma a su cargo la narración y dice yo, ¿no?, y utiliza la primera persona. Es decir, modos, ¿sí?, artificios, recursos para crear esta ilusión de perspectiva, y también fuertemente el recurso a diferentes modos de la escritura del yo. Las cartas, por ejemplo, los diarios íntimos. El Orlá, por ejemplo, es un diario íntimo, ¿no?, tiene la forma de un diario íntimo en su segunda versión. Sería interesante que compararan, tienen subidas al campus, las dos versiones. La primera versión, que es simplemente una especie de relato enmarcado de un loco en un manicomio, y luego la segunda versión, mucho más pulida, mucho más desarrollada, que es un diario íntimo, ¿no? Entonces, pensar por qué esa transformación. Bueno, porque evidentemente el diario íntimo permite una escenificación del yo y un juego con la perspectiva de la primera persona mucho más interesante, pero que justamente está en relación con este elemento central de la concepción fantástica de Maupassant, que es la relatividad de la percepción, ¿no? La percepción como elemento a partir del cual crear lo fantástico, ¿no? Los temas son lo de menos. Los temas son lo de menos. Lo importante es, entonces, una cuestión de percepción. Como correlato de esto, fíjense que todavía no salimos del espacio de la crónica, ¿no? No pasamos a un cuento, no vamos a tener tiempo de hacerlo hoy, trabajarán en prácticos o tomaremos la clase que viene acerca de los cuentos en sí. Pero derivado de esto, ¿sí?, en relación específica con esto, el problema de la percepción, el problema del mirar, el problema de las relaciones, otro tema maupassanttiano clásico, que es el tema del no saber, ¿sí? Si lo fantástico se construye sobre un motivo de percepción, sobre un problema de percepción, sobre los alcances de la percepción, entonces, casi que por deducción, la cuestión del no saber, la cuestión de los límites de esa percepción, va a ser un elemento fundamental. Y efectivamente vemos que en muchísimos cuentos fantásticos de Maupassant,
esto aparece. Y aparece, por ejemplo, en los títulos mismos, ¿no? Los títulos muchas veces están enmarcados en signos de pregunta. ¿Quién sabe? Loco, él, ¿no? Es decir, los títulos mismos son preguntas. ¿Sí? La pregunta como el indicio, ¿sí? El signo de lo que se desconoce, lo que permanece en la infraciencia. La infraciencia es un tema básico del fantástico maupassanttiano, ¿no? Es lo que se ignora, lo que no se percibe bien, y construir allí, ¿sí?, lo fantástico moderno. Volviendo a la crónica de Turgeniev, que les pido que lean conmigo, ¿no? Me interesa mucho también, quiero leer un pasaje porque además me parece encantador, ¿no? Eh, en la página 136 sigue describiendo a Turgeniev y él dice, Maupassant dice, bueno, siempre encontraba la palabra justa, ¿no? Más bien la única. Y de forma sorprendente, dice Maupassant, todo lo que decía se transformaba en imagen. Atrapaba la mente como un pájaro de presa con sus garras. En sus relatos se abría un gran horizonte, lo que los pintores llaman aire, una amplitud infinita de pensamiento al tiempo que una minuciosa precisión. Es tremendo, es hermoso lo que está haciendo Maupassant acá, porque no solamente está hablando de Turgeniev, digamos, está sentando las bases de una poética, ¿no? Eh, Primero, bueno, de nuevo esta idea de la palabra justa, le mot juste, ¿no? Pero después me interesa muy fundamentalmente esta noción de la imagen. La palabra justa, dice Maupassant, se traduce en una imagen. Y lo que lograba Turgeniev era que esa imagen se quedara en el cerebro del lector o del oyente, ¿no? Porque también ahí Maupassant está jugando en esta crónica con la figura de la audición del cuento fantástico. Voy a dejar de compartir, perdón, la pantalla si me ven. Eh, la figura de la audición del cuento, ¿no? Entonces, Turgeniev, perdón, lograba esto, lograba que la imagen quedara encastrada en la cabeza del oyente o del lector. ¿Y qué es esto? Sino la representación de la manía, de la idea fija, de la obsesión que tantas veces aparece en los cuentos de Maupassant. Es decir, fíjense, volvemos. La literatura, parece el Maupassant, cuando está bien practicada, cuando logra su cometido, cuando, digamos, en sus momentos felices, ¿no? La literatura de Turgeniev, la literatura de Flaubert, la literatura que yo intento hacer. La literatura logra implantar una imagen en el cerebro del lector o del oyente, y no se puede escapar. Dice, por ejemplo, en casa de Flaubert, dice Maupassant, y al atardecer, un día nos contó la historia de un muchacho que no conocía a su padre. Lo encontró, lo perdió y lo reencontró sin estar seguro de que fuera él, en circunstancias posibles pero sorprendentes, inquietantes, alucinantes. Finalmente lo halló ahogado en una playa desértica e infinita. Todo ello con tal poder de terror inexplicable que cada uno de nosotros soñó con ese extraño relato. O sea, fíjense, el relato produce un sueño, ¿no? Implanta una imagen. Bueno, allí está lo fantástico maupassanttiano, en ese efecto de la escritura, en ese sueño, en la capacidad de la literatura de ser un sueño leído y de convocar un sueño, ¿no? Es decir, de crear, digamos, realidad mental, de crear una imagen. ¿Sí? Es decir, la literatura, cuando está bien practicada, cuando es verdaderamente literaria, cuando hay un trabajo del estilo, cuando encuentra la palabra justa, reproduce aquella división ontológica entre lo irreal y lo real que parecía propia de los tiempos pasados. No sé si se entiende, porque me gustaría, digamos, si fuera una clase presencial, me estarían diciendo si se entiende o no. Pero la idea es esa, ¿no? Es decir, es la literatura la que ahora toma a su cargo la idea de crear lo fantástico. El propio efecto literario pasa a ser ahora un efecto fantástico, no importa el tema. Luego, por ejemplo, Maupassant describe el relato de un encuentro entre Turgeniev y una mujer de la que se enamora, ¿no? Es una historia romántica, no hay nada fantástico ahí. Pero Maupassant dice, cuando, cuando cuenta cómo Turgeniev describía a la muchacha, ¿no? Dice, bueno, contaba cómo movía los párpados, las pupilas, el pliegue de las cejas. En su boca, ese simple detalle se volvía más inquietante que cualquier terrible historia. O sea, lo que nos dice Maupassant es la descripción de una mujer, ¿sí? La descripción de una mujer puede ser
tan fantástico, o más fantástico, en realidad es más fantástico que cualquier historia sobrenatural que se quiera contar. ¿Por qué? Porque lo que produce esa descripción es una imagen mental que vuelve a producir en el mundo de lo real esa escisión que se creía superada. Es decir, la literatura en este mundo del naturalismo, en este mundo del positivismo, de alguna manera está creando ella misma nuevas zonas para lo fantástico por el propio ejercicio del estilo. Entonces lo fantástico en realidad no ha muerto, se ha trasladado, es inagotable. Por eso es muy interesante pensar el miedo, y les dejo en todo caso esta tarea para trabajar en prácticos, o para, no tarea, pero un motivo de reflexión. Pensar el miedo, precisamente en relación con la creación de estas imágenes, la obsesión, ¿sí? Y por qué Maupassant en muchos de sus cuentos trabaja con la idea de un miedo que no tiene una causa, que no tiene un origen específico, sino que es un miedo al temor mismo, un miedo autorreflexivo, ¿no? Como si fuera precisamente la literatura la que en sus procedimientos, en el trabajo del material, en el trabajo del estilo, reflexionando sobre sí misma, estuviera generando todo el tiempo estos efectos, ¿sí? Estos efectos que antes generaban las supersticiones, lo maravilloso, lo incognoscible, esos efectos ahora los genera la literatura, y los genera la literatura por sí misma, ¿sí? En su propio trabajo. Entonces, esa autorrecursividad, digamos, del miedo per se, ¿sí? Estaría de alguna manera funcionando como símbolo del trabajo literario, ¿sí? Del trabajo del estilo. Bien, yo corto porque además ya me pasé fuertemente del tiempo asignado por el día de hoy. Les propongo lo siguiente, les propongo que para la clase que viene, bueno, lean L'Orla en sus dos versiones que están subidas al campus, que reflexionen en torno a estos temas. Yo sé que quizás la clase fue un poco veloz porque había muchas cosas que reponer, contextualizar y pensar en todo caso en los textos narrativos específicamente dichos que tienen allí subidos al campus para esta primera clase, sobre el agua, él, etcétera, etcétera, están allí enumerados, pensar cómo se manifiestan estos problemas, ¿no? Cómo a través del propio trabajo literario, a través del trabajo estilístico, tiene lugar esa, la manifestación de ese efecto, ¿sí?, olvidado que Maupassant quiere reproducir en la vida moderna, contemporánea, y que tiene que ver fundamentalmente con el efecto del temor o del terror. Bueno, me pasé ampliamente del tiempo asignado, disculpen por eso, pero bueno, qué sé yo, había un feriado el lunes, no sé. Retomaré muchas cosas que dije la clase que viene, porque quizás han quedado un poco dichas rápidamente hacia el final. Y bueno, lean el Orlá, lean las crónicas, lean los cuentos, y seguimos pensando esos temas en sucesivos encuentros. Gracias y nos vemos.